Hola Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro Laboratory. El día de hoy nos acompañan tres grandes expertos. Nos acompaña Alonso Canales. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buen día. Muchas gracias. Un placer, Luis. Un gusto saludarte. Gracias. Aristarco Cortés, de parte del IDIT de la Ibero. Muchísimas gracias, Aristarco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buen día. Y también nos acompaña Laura Cortés, de Innovarte. ¿Cómo estás, Lau? Muy buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues con el gusto de saludarles siempre, como todos los días. Quiero dar las gracias nuevamente a nuestros panelistas y también a todas las personas que nos están sintonizando. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también aquí en Zoom. Justamente en este sentido, si nos están sintonizando a través de Facebook, cualquier duda o pregunta que puedan tener la pueden dejar en el área de comentarios y la tomamos y la canalizamos a nuestros panelistas. Y si están sintonizándonos a través de Zoom, pueden hacerlo a través del área de Q&A, que es específicamente para preguntas y respuestas, y el área de chat la vamos a dejar exclusivamente para comentarios que puedan justamente ayudarnos a enriquecer el foro. Entonces, pues bueno, si les parece bien a nuestros queridos panelistas del día de hoy, antes de entrar en materia, antes de empezar a hablar justamente de reestructuración corporativa, que es el tema que nos atañe el día de hoy, me gustaría que nos cuenten un poquito de ustedes, de quiénes son, de qué hacen, quiénes son como seres humanos, como persona, que es lo que más nos importa aquí en Plandemia, el ser humano y las personas, y posteriormente qué hacen las empresas o instituciones para las cuales trabajan, para que conozcamos un poquito por qué les llamamos expertos y por qué justamente los invitamos hoy a estar aquí con nosotros. Y ya después empezamos con el tema, entramos en materia. Si me lo permites, Alonso, empiezo contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Cuéntanos. Claro, muy buen día. Gracias. Pues mi nombre es Alonso Canales. Represento a la firma Alonso Canales Abogados, Precisión Corporativa y Blindaje Inmobiliario. Estas tres firmas estamos especializados en temas propiamente corporativos. Por una parte, en Precisión Corporativa es una firma especializada en temas de sociedades mercantiles, en temas propiamente de propiedad intelectual, industrial. También hablamos de competencia económica. Además, en Blindaje Inmobiliario es una firma especializada en temas de actividades propiamente de constitución, de régimen de propiedad en condominio, compraventas, protección legal en arrendamientos y fideicomisos inmobiliarios. Mi experiencia ha abarcado en temas que son desde una constitución de sociedad hasta una piramidación de sociedades. Y esto trae como consecuencia, pues también realizar reestructuraciones corporativas. Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso. Laura Cortés, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos un poquito, por favor, de Lau. Claro que sí, con mucho gusto. Pues buenos días a todos los que se están uniendo a este Facebook Live. Bueno, nosotros somos Innovarte. Yo tuve la fortuna pues de trabajar ya desde hace unos 10 años con todo el tema emprendedor empresarial, emprendedores de alto impacto en algún momento y ahora pues muy dirigida hacia el dueño de negocio, el director general. Y tenemos una comunidad a través de un programa que se llama Expansión 10X, donde ayudamos a los dueños de negocio a que puedan incrementar sus ingresos, a que puedan incrementar su libertad. Buscamos muchísimo que tengan el balance de vida y sobre todo que puedan identificar pues cuál es el verdadero rol de un director general. Cuando somos dueños de negocios somos entusiastas, pero de pronto pues aunque tenemos muchas ganas y quizá tenemos algunas habilidades técnicas, el desarrollo de cómo es un dueño de negocio quizá para algunos puede ser un gran reto, entonces les ayudamos a que puedan detectar esas técnicas, que puedan aplicar esas estrategias que les ayuden a profesionalizar un negocio para que entonces sí puedan también disfrutar del propio negocio, ¿no? Fomentamos mucho esto del disfrute del negocio y a eso nos dedicamos en Innovarte. Perfecto. Muchísimas gracias, Lau. Aristarco Cortés, cuéntanos un poquito quién es Aristarco, de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué haces en el IDIT y qué hace el IDIT por la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues sí, yo soy Aristarco Cortés. Soy el director del IDIT, que es el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Ahí pues, es un espacio, es un ecosistema de innovación abierta
donde lo que hacemos es, tenemos a todos los laboratorios de la universidad, pero además nuestro mandato es trabajar hacia afuera, trabajar hacia la sociedad. Tenemos 3 áreas principalmente. La primera es un área de innovación, donde ayudamos a las empresas en temas de innovación. Tenemos una revista que se llama la revista I, donde hablamos de estos temas. La segunda área es el área de proyectos, donde hacemos proyectos para empresas, desde proyectos muy pequeñitos para la base de la pirámide, desde una marca, desde un nuevo producto muy sencillo, hasta proyectos ya con fondos gubernamentales, como el último que estamos haciendo es un vehículo autoguiado para llevar materia prima de un lado a otro en una planta muy, muy grande, ¿no? Y el tercer área que tenemos es el nodo de innovación económica y social, donde principalmente lo que hacemos son programas de empresas de economía social. Son pequeñas cooperativas en la base de la pirámide. Seguramente han escuchado el programa Yo Compro Poblano. Nosotros lo operamos desde el IDI. Tenemos ahí un ecosistema de más de 750 empresas que siguen funcionando y con las que estamos teniendo contacto y lo estamos ayudando justamente en esta crisis. Lo que estamos tratando es hacer business to business. Estamos haciendo catálogos de productos, de qué es lo que están haciendo cada uno. La idea es pues ayudarlos porque va a ser es una situación muy, muy complicada y bueno, pues a eso dedicamos nuestros días, además de, justo comentábamos antes de entrar, de algunos temas de investigación que son interesantes en robótica, en arquitectura, justo en cerámica con técnicas de fabricación digital, en temas de textiles tridimensionales para hacer estructuras. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos en el IDIT. Perfecto, Aristarco, muchísimas gracias. Oye, pues ahora sí, para ya entrar en materia de reestructuración corporativa, háblanos un poquito tú, digo, al igual que Lau y que Alonso, que tienes contacto directo con empresas de todo tamaño, desde emprendimientos, MIPYMES, hasta grandes corporativos y empresas. ¿Cómo estamos viviendo este proceso de reestructuración, este proceso de cambio o de transformación más allá de cambio realmente, ¿no? Porque creo que, y corríjanme por favor si estoy incorrecto, las empresas van a regresar a una realidad nueva. Se está creyendo que es regresar a la normalidad, pero realmente va a haber algo que haya cambiado y entonces la realidad y la normalidad van a ser nuevas. Sí va a haber normalidad, pero es una normalidad desconocida hasta el momento. ¿Cómo corporativamente apoyamos a ese proceso de transformación y posterior adaptación, Aristarco? Bueno, voy a tomar una frase de Paul Kruger, que fue en un editorial hace un par de semanas, y él hablaba, y yo lo retomo, y hay que pensarlo en ese sentido, de que no estamos en una crisis. O sea, esto no es una crisis, entramos a un coma inducido. O sea, de pronto chocamos, estamos en coma y vamos a salir del coma en un mes más o 2 meses más probablemente. Pero ¿qué sucede haciendo esa misma analogía? Si estuviéramos en una crisis que te hubiera dado cáncer, bueno, irías poco a poco enfermándote, llegas al fondo y luego poco a poco vas saliendo, y entonces las decisiones que tomas en ese sentido pues son diferentes a las decisiones que tomas que de pronto abres los ojos y no puedes hablar, ¿no? O abres los ojos y te falta alguna función. Creo que las decisiones que se tienen que tomar son de carácter urgente. Incluso lo estamos viendo, el gobierno todavía no se ha dado cuenta de eso, está haciendo planes a muy, muy largo plazo. Y esto es como cuando te golpea un huracán, como el Katrina, te acuerdas, la gente, lo primero era llevarle agua y comida a la gente, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué va a suceder ahora que salimos? Salimos, como bien dices, a un mundo nuevo. De pronto, de la noche a la mañana, en el sector automotriz se espera que caigan las ventas más del 50%. Y desgraciadamente más del 50% del PIB poblano manufacturero es industria automotriz.
Entonces, esto le va a dar un frenón a la economía en todos los sectores. Estaba sacando algunas cuentas y sacamos la misma analogía yo era delegado de la Secretaría de Economía durante la crisis del 2009. Entonces, si tú sacas cuánto cayó el PIB manufacturero de Puebla y cuánto cayó la economía durante esa crisis, verás que el PIB manufacturero de Puebla en la crisis del 2009 cayó 19%. Y el PIB total de Puebla cayó alrededor de 9%. Ahora, con este parón del 50% de las ventas en el 50% de tu PIB manufacturero, esto podría llevar una caída de hasta el 30% del PIB manufacturero, y esto jalaría a la economía a una caída del 13% más o menos total. O sea, estamos en chocamos, literalmente, nos pusimos un trancazo, y lo que hay que ver es, de esta columna de suministro de las diferentes cadenas, qué vértebras se rompieron, qué eslabones están rotos, y creo que ahí va a haber muchas oportunidades para reaccionar, y lo que sí va a ser un menester es reaccionar rápido. Es cada quien desde su empresa, es ver toda la cadena de valor del negocio en el que estoy, ver dónde se rompió la cadena, tener la suficiente flexibilidad, que eso es lo más difícil, porque cuando tienes una empresa un poquito grande, tener la flexibilidad de estar haciendo una cosa, hacer otra, es complejo, y ser muy, muy práctico, actuar muy, muy rápido, porque si se quedan pasmados esperando a ver qué es lo que va a pasar y viendo acontecimientos, pues no van a tener negocio en menos de un año. Va a ser muy, muy complejo. Claro, muchísimas gracias, Aristarco. Lau, voy contigo. En el mismo sentido justamente de cómo tenemos que adaptarlas a las corporaciones, y por corporaciones vamos a hablar, o me gustaría que vayamos hablando en el sentido amplio, ¿no? Más allá de un tamaño, de que hablemos de una corporación enorme como lo pudiera ser Volkswagen, que acaba de mencionar Aristarco, creo que finalmente también tendríamos que estar viendo a los emprendedores o a los MIPYMES, pues como una corporación tal vez muy chiquita, tal vez es unicelular, refiriéndonos a que solamente es el emprendedor el que está apostando todo, pero no por ello es menos importante. En ese sentido, ¿cómo justamente reestructuramos una planeación que ya hubiéramos podido tener, porque finalmente nos agarra a mitad, finales del primer Q? Entonces, ¿cómo adaptamos, cómo reestructuramos todos nuestros planes de acción? Claro, pues aquí la verdad es que me sumo mucho a lo que menciona Aristarco. Creo que algo súper importante cuando hablabas como del tipo de reacciones que estamos viendo en el emprendedor, en el empresario, creo que hay dos. Una es el miedo te paraliza, que eso yo creo que sucedió quizá en las primeras semanas, y muchos decidieron decir, bueno, bajo un poco la cortina y en el momento que esto se normalice, regreso. La realidad es que vamos a regresar a algo que quizá es algo que ya está cambiando, que ya vemos que hay nuevos hábitos, que ya hay nuevas cosas. Y yo creo que algo bien importante que hay que entender es que pues apenas estamos viviendo toda esta parte de la transformación. Entonces, digamos que el foco número uno de un director hoy más que nunca, dado que muchas operaciones están paradas, es quizá, y siempre ha sido ese rol, vislumbrar el futuro, ¿no? Saber y estar muy atentos hacia dónde se va a mover el barco, hacia dónde vas a tener que navegar, ir viendo, ¿no? A pesar de que quizá hoy las cosas están cambiando cada semana, ¿no? Con las noticias, con lo que estamos viendo, pero ya podemos tener un muy buen indicio de hacia dónde vamos a ir. Entonces, como director y más que nunca, pues hay que estar informado, hay que estar viendo hacia dónde está tu industria, realmente, como decía Aristarco, viendo esos eslabones que quizás se están rompiendo en esas cadenas, ir identificando esas oportunidades. Y entonces yo les diría, tu horizonte de tiempo hoy, quizás si tenías un plan a 3 años o habías pensado qué había pasado en el 2020, hoy lo más importante es qué va a pasar los próximos 90 días, y quizá pensar en un horizonte, o sea, más allá de, sí, en el año, pero ahora con unas nuevas consideraciones, unos nuevos retos. Creo que hoy tenemos esta posibilidad de decir, bueno, sé que el próximo, o al menos mes mayo, pues ya sabemos, al menos en muchos estados de México, qué es lo que va a suceder, ya tenemos algunas fechas. Junio, pues cómo me va a agarrar en este sentido cuando ya podamos tener y poco a poco regresando a la normalidad. Y lo mismo para julio, ¿no? Entonces, ir pensando en estos espacios de tiempo quizá mucho más cortos. Hoy un plan a largo plazo, pues en realidad es de mucha incertidumbre. Sí tener esa visión hacia el futuro de qué queremos hacer, hacia dónde se está moviendo el mercado, pero tener planes de acción a muy corto plazo.
porque eso nos va a dar como esta flexibilidad, ¿no? Esto nos va a dar como esa contundencia de que lo que sea que pase en las próximas semanas, pues tengamos este ritmo en donde vayamos avanzando de manera mucho más contundente, ¿no? Entonces, número 1, visualiza cuáles son las áreas de oportunidad que se están creando, hacia dónde se está moviendo tu industria, cuáles son los eslabones que hoy se están rompiendo. Y número 2, genera un plan de acción, ¿no? Un plan de acción que no sea hasta que regresemos, no un plan de acción que diga, bueno, ya cuando todo se normalice, no, haz un plan de acción en función de lo que ya está sucediendo. Perfecto, muchísimas gracias, Lau. Alonso Canales, voy contigo. Gracias. En el mismo sentido de estos dos pasos de identificar áreas de oportunidad y generar planes de acción, ¿qué otras acciones tendríamos que estar generando para poder tener una reestructuración corporativa acorde a la realidad? Más allá que presente, creo que tendría que hacerse la reestructuración, pensando un poco en el futuro. Tal vez no a un largo plazo, justamente por las razones que nos acaba de dar Lau, pero sí en un mediano plazo, ¿no? Entendiendo la realidad en la cual estamos viviendo, ¿qué tenemos que hacer para la realidad futura, lo que viene? Pues mira, en primer término me gustaría iniciar con lo que desde el punto de vista corporativo debemos ver como una reestructuración. Una reestructuración debemos entenderla como un cambio o una transformación de una empresa, ya sea desde el punto de vista de su órgano de administración o de la estructura de sus accionistas. Y generalmente cuando hacemos o pensamos ya en una reestructuración puede ser por diversas causas. La primera, porque entre los motivos puedan ser aprovechar alguna competencia empresarial, diversificar a lo mejor un negocio y, como en el caso sucedería, principalmente la situación económica. Quiero platicarte que la semana anterior nosotros hicimos un ejercicio para ver la forma en que ahorita las instituciones financieras podrían dar oxígeno a las empresas si es que los motores de la economía funcionan con dinero. Y entonces ahorita muchas empresas necesitan liquidez. Entonces hicimos un ejercicio con algunas instituciones bancarias solicitando una línea de crédito. La realidad es que estas instituciones bancarias lo primero que dijeron fue que por el momento están suspendido el otorgamiento de líneas de crédito. Entonces ya llegamos al siguiente punto, ¿sí? Que es el de pensar en una reestructuración corporativa. Una reestructuración corporativa se puede definir como el acto jurídico por el cual se va a modificar un todo que se encuentra ordenado para cambiarlo desde un punto de vista ya sea en la forma de administración, en la estructura de los accionistas o bien para fusionarse o escindirse. Ahora, empiezo. Por lo que respecta a la parte de a un cambio de la forma de administración, voy a referirme exclusivamente hacia las sociedades mercantiles y me referiré a la sociedad anónima. Por lo que respecta a la forma de administración de una sociedad anónima, puede ser de un administrador único o un consejo de administración. Cuando tenemos una pluralidad de accionistas que han estado aportando, realizando aportaciones en numerario o financieras al capital social en una sociedad, es una obviedad que esto debe estar debidamente documentado, porque puede ser el caso que algunos accionistas, ante ya los riesgos que están incrementando en esta etapa de esta pandemia, pues bueno, van a ocurrir diversas situaciones. La primera es que van a estar incrementando las líneas por pagar, las cuentas por pagar. Tenemos que en el cumplimiento de obligaciones, hablemos de contratos de arrendamiento. En el mes de abril, pues tal vez un 80% o un 75% de arrendamientos se fueron pagando, tal vez a destiempo, pero se pagaron. Y es que ahorita, en el mes de mayo, también por medio de la firma de blindaje inmobiliario hicimos un análisis, y en el mes de mayo va a ser un poco más complicado y va también a tener un efecto en el cual se van a dar por terminadas diversos contratos de arrendamiento en forma anticipada. Esto porque son costos fijos que se tienen, y como sucede en el caso de algunos negocios que se consideran no esenciales, pues van a dejar de operar o realizar una suspensión de actividades para dar cumplimiento a las indicaciones que establecen las autoridades. De esta forma, cuando ya empezamos a tener el incremento de cuentas por pagar, también tenemos como acreedores prestaciones laborales,
También tenemos como prestaciones, pagos o entero de contribuciones, hablemos de aportaciones de seguridad social, que existan o no existan ingresos, se van a estar generando automáticamente. Que desde otro punto de vista también el impuesto a la nómina, a pesar de que existe ya un subsidio por parte del gobierno del estado de Puebla, pues en este caso se debió haber cumplido con todas las obligaciones hasta el mes de abril para que pudiera ser sujeto o cumplimiento de este subsidio. Entonces, con todo este cumplimiento de obligaciones que también van a tener, en algún momento muchos accionistas podrán decidir en vender sus acciones, o bien podría ser el caso en el que algunas sociedades requieran de más aportaciones, entonces tendrán que invitar a otras personas para que realicen aportaciones al capital social. Esto significa que en algún momento vas a tener a personas que van a poder ser unos futuros accionistas. Por supuesto, considerando tal vez esto desde un punto de vista la situación financiera en que se encuentre tu empresa. Porque si traías pasivos o cuentas por pagar anteriores a este COVID, pues es una obviedad que tal vez no va a ser muy atractivo para alguna persona realizar una aportación, porque propiamente estaría comprando deudas que tendría que pagar a nombre de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí es importante que tengamos claridad en el momento de pensar en una reestructuración corporativa, en lo que se va a hacer. Puede ser el caso que también una persona que está en una sociedad decida vender sus acciones y en ese momento otro grupo de accionistas renuncian a ese derecho de preferencia para adquirirlas y entonces entre otro grupo de accionistas que tal vez en ese momento van a decir, ok, vamos a tener un número determinado o por lo menos derechos de minorías para poder decidir. Entonces, cuando ya vamos a hablar de este tema, puede suceder que también esta reestructuración corporativa se dé desde un punto de vista en reformar un estatuto social. Recordemos que la sociedad mercantil es un contrato social y ese contrato social se podrá modificar de acuerdo a las necesidades de cada empresa, de cada sociedad mercantil. Y en el caso podría ser que ahora se emitan acciones con derecho a voto limitado o acciones sin derecho a voto. ¿Qué es lo que yo recomendaría en algún momento en el que un grupo exclusivamente sería el que tomaría decisiones? Ahora, puede ser el caso que pensemos también en el caso de una fusión. Es el acto jurídico, la fusión es el acto jurídico por el cual una sociedad fusionante va a adquirir los activos pasivos de otra sociedad que se va a denominar fusionada para integrarse a la sociedad fusionante y entonces de alguna forma absorber todos los cargos o todas las cuentas por cobrar y por pagar que tenía. ¿Para qué? Para que de alguna forma esa fusión tenga el efecto de tener una mayor expansión hacia un grupo de empresas, hacia un determinado grupo también de marcas que por supuesto deberán de ser, para que se puedan considerar como activos intangibles, pues deben de tener un título de registro de marca, ya sea por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o bien algún certificado de derechos emitido por Indautor, dependiendo de lo que sea, ¿sí? Pero aquí para eso me ha sucedido que hay personas que en el caso o empresarios buscan de alguna forma poner en venta acciones y lamentablemente en algunos casos nunca se documentaron esos aumentos en el capital social o aportaciones que estuvieron realizando. Entonces por ahí ya vamos a iniciar en un problema en el cual cómo vamos a realizar una amortización de acciones desde un punto de vista legal y desde un punto de vista contable, por ahí dirían los contadores, en un reembolso de capital, ¿sí? Si nunca se documentó desde un punto de vista en un acta de asamblea en la cual pues se diera ese derecho a participar en las asambleas, ese derecho a tener un determinado número de votos y también a formar parte en la administración de la sociedad o bien en el órgano de vigilancia. Entonces, creo que aquí sí es importante tener claridad que en el momento en el que vamos a pensar en una reestructuración corporativa, puede ser que debe planearse correctamente, porque la ley nos establece plazos. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece plazos para el caso de fusiones y escisiones de sociedades. Pero en el caso de compraventas de acciones, actualmente sí son actos jurídicos que pueden realizarse. ¿Por qué? Porque está funcionando el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, que es actualmente donde se realizan ese tipo de registros por medio de firma electrónica que tiene el fedatario público.
Entonces tenemos que también debemos estar muy pendientes las personas que sean acreedores de esas personas que tratan de realizar una reestructuración corporativa, en tener claridad que las personas con las que llegaron a contratar en algún momento, ¿sí? Pues ya no van a tener que tener esa posibilidad de cobrar algunas cuentas que tenían pendientes. Entonces, a pesar de que ahorita están suspendidos plazos, existen disposiciones por parte de algunos tribunales, bueno, principalmente de la Suprema Corte, que en el momento en el que una sociedad inscribe el acto jurídico en el registro público, a partir de ese momento empiezan a correr plazos. Entonces, quien pudiera oponerse a alguna reestructuración corporativa, sea por decisión o por fusión, pues están suspendidos los tribunales, están suspendidas las actividades en los tribunales, y entonces, pues, si pensamos que inició ese plazo de 90 días en el mes de febrero, pues ahorita, ¿dónde podrían tal vez inconformarse si todas las actividades o ese derecho de acceso a la justicia está limitado por el momento? Eso yo lo que te podría decir respecto de un inicio como parte de una reestructuración corporativa. Claro, muchísimas gracias, Alonso. Aristarco, voy contigo y el público ya empieza a vertir algunas preguntas. Justamente como comentabas, digo, en la experiencia de IDIT, pero también como delegado de la Secretaría de Economía, nos pregunta Alex Valdés, ¿creen que la recuperación será rápida o tardará en regularizarse? En este sentido, me gustaría contigo enfocarla en un sentido meramente económico, ya que traes ese conocimiento de primerísima mano. Mira, no va a ser rápida. O sea, y menos para Puebla. Creo que en Puebla vamos a tener, bueno, dependemos mucho del sector automotriz. Como te comentaba, el 50% del PIB manufacturero, y traemos ahí un atorón también en el tema de construcción. O sea, si tú te subes al techo del IDIT y miras alrededor, vas a ver 8 edificios de más de 20 pisos completamente vacíos. Y eso era antes de esta crisis, ¿no? Ahí hay un tema. Yo estimaría, bueno, no es que yo estime, sino lo que hemos estado leyendo es que esto podría llevar hasta 2 años, año y medio, para ya 2 años, para volver pues a una nueva normalidad, ¿no? Porque al final, hablábamos antes de entrar, nos estamos dando cuenta que el 60% del trabajo que hago lo puedo hacer desde mi casa perfectamente, no necesito estar en el IDIT. ¿Qué significa eso? Pues menos gastos en comidas, menos gastos en gasolina, menos gastos en no sé qué. Pues, el 90% de las reuniones que tenía, pues la puedo hacer mucho más fácil por Zoom que presencial, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad también, así como vamos a tardar mucho en salir, va a abrir nuevas oportunidades. Por ejemplo, si bien está muy mal el tema automotriz y el PIB juega en contra para Puebla, probablemente el sector textil salga beneficiado. Y el sector textil le da empleo al 30% de los poblanos. Es muy poderoso, no en valor añadido de la producción, pero sí es muy poderoso en el número de empleos generados. Entonces, si hay un parón de importaciones y ahí se tienen que poner las pilas, gobierno federal, gobierno estatales, es cómo aprovechamos esta coyuntura para fortalecer la cadena, porque además dentro del sector textil no es que esté parejo, hay empresas que ya venían mal, tuvieron un mal año el año pasado, principalmente la gente de cobertores, pero hubo gente que tuvo muy buen año, la gente que está haciendo planos, la gente que está haciendo textiles especializados, tuvieron un muy buen año. Entonces, ahí va a haber oportunidades en volver a tejer la cadena de suministro de alimentos, sobre todo cercanos a las ciudades. El caso de Puebla, pues prácticamente es una gran urbe, una gran metrópoli. Si tomas en cuenta Tlaxcala, Cuautlancingo, San Martín, es una gran urbe y tiene una configuración periurbana que puede surtir muy bien temas de alimentos y temas de... Entonces, ahí hay creo que ahí estoy viendo una gran oportunidad dentro de Puebla. Entonces, ahí, repito, necesitas ver en dónde estás parado,
dónde se están abriendo las oportunidades y actuar muy rápido porque van a desaparecer muchos negocios. Oye, y respecto de justo de la reestructuración corporativa, y digo, para abrir un poquito el campo, no solamente a Puebla, creo que estas áreas coyunturales que mencionas, por ejemplo, pudiera haber en Puebla ahorita entre industrias textil y gobiernos de los distintos niveles, ¿cómo tendría que aplicarse pues, a nivel macro, a nivel nacional? Por ejemplo, tenemos muchas zonas económicas, ¿no? Y muchas zonas que estaban o están empezando a crecer, el Bajío, Querétaro, el norte, bueno, ya siempre ha tenido una actividad económica sumamente importante para el país, y de repente pues creo que algunas empresas, como bien lo mencionas, dentro de la misma industria textil en Puebla, pues venían de una realidad un tanto diferente, y a lo mejor ahorita su proceso de adaptación va a ser un poco complicado para algunas no tanto, pero este tema de justamente la adaptación y la reestructuración tendría que darse naturalmente en todas las empresas que quieran subsistir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podrían hacer aquellas empresas más allá de la situación geográfica en la que se encuentren, o la región geográfica, perdón, en que se encuentren? ¿Cómo deben hacerlo? O sea, ¿cuáles son como los pasos mínimos indispensables a seguir para poder salir exitosos tras esta contingencia? Mira, yo creo que una vez que haces un análisis, lo primero es tomar decisiones y tomar decisiones muy rápido. Justo hoy en la mañana estaba leyendo los resultados de una encuesta de todos los clústeres automotrices. En el IDIT pertenecemos al CLAUS, que es el clúster automotriz de la zona centro, y ahí hacen encuestas entre todos. Entonces, uno de los grandes cosas que encontramos ahí es que las empresas piensan, casi el 60% de las empresas de ese clúster en todo el país estiman que van a reducir el personal un 20%. Alrededor de 20%, eso es un montón. Entonces ya se están viendo algunas, te tienes que quedar con, bueno, ¿a qué te vas a dedicar y cuál va a ser tu core? Y tomar decisiones. Hay decisiones que van a ser muy fuertes, si realmente necesitas a toda la gente o a qué gente sí necesitas para enfrentar esta nueva realidad. Entonces, lo primero es con tus gastos, con todos los pasivos que tienes, sobre todo temas laborales. El segundo es, vas a sacar nuevos productos en esta nueva realidad, te vas a dedicar, si piensas que en este momento vas a estar en el mismo negocio, ya estás fuera del negocio. O sea, entonces tienes que saber a qué te vas a dedicar y fortalecer en ese camino. Y a lo mejor, y esta es una estrategia, porque la realidad es que no hay una bala de plata que sirva para todos los sectores tampoco. El gobierno va a tener que ser muy cuidadoso en qué le sirve a Oaxaca y qué le sirve a Puebla, esta región, y qué le sirve al Bajío, porque siempre y yo lo viví, han pecado de que quieren aplicar la misma medicina para todo el país, ¿no? Y eso va a ser complejo. Yo creo que una estrategia que puede ser muy buena, esta gente, que las compañías, no sé, si bien va a ser un tránsito, va a ser complejo deshacerse de personal valioso, quizá una buena idea es que este personal valioso, estoy pensando en áreas de ingeniería, en áreas de marketing, en áreas de venta, que estás perdiendo talento, pudieras ayudar a que se formaran cooperativas o nuevas empresas y que pudieran dar servicios a otras empresas. Y ahí sí sería una política interesante de cómo hago que esta gente pueda formar nuevas empresas y pueda satisfacer pues, necesidades de diferentes de otros corporativos, ¿no? Estamos en una situación compleja y creo que pues todas las ideas son válidas. Yo creo que Laura tiene ahí como mucha experiencia en este tema cuando estuviste en Puebla, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que sumaría un poco o sea, como dueño, ¿no? Cuando te preguntas y dices, bueno, a ver, ¿qué tan rápido va a ser? ¿A qué tengo que enfrentarme? Yo creo que decía, es un buen momento como para reflexión, o sea, es un buen momento como para que voltees y veas dentro de las filas de tu organización en qué eres bueno, cuál es tu talento, o sea, porque no se trata de decir, hoy está en boga, no sé,
este producto, este servicio, vámonos para acá, ¿no? Oye, pero no tengo idea, no tengo una infraestructura, vámonos para acá. No, creo que es muy sano hacer un match entre las fortalezas de cada una de las organizaciones y por eso voltear y ver y decir, bueno, en todo esto que yo hago, ¿qué cosas esenciales, qué cosas son mi core, qué cosas realmente he destacado, ¿no? En qué cosas puedo quizá hoy ponerlo a disposición de otro tipo de servicios, de otro tipo de productos. Y algo también muy importante es voltear a ver dentro de las oportunidades que tenemos, pues sí, porque escuchamos qué está pasando quizá en países en donde primero llegó este tema de la contingencia y estamos viendo diferentes metodologías, pero para México va a ser una realidad en donde claro que tenemos que estar muy alerta, tenemos que entender cuál es esa fortaleza. Evidentemente decíamos, bueno, el sector automotriz es uno muy importante que vemos que también está ahorita modificándose muchísimo. Y entonces yo como dueño, si me doy cuenta de esto, bueno, ¿hacia dónde entonces puedo volver a encaminar una fortaleza? Pero número uno es identifica muy bien en qué eres buenísimo, cuáles son las cosas que puedes llevar a otros terrenos. Y dos, pues detecta muy bien esas oportunidades, ¿no? Y entonces ahí creo que dependiendo de cada región, yo creo que todos los lugares en México tienen diferentes áreas de oportunidad. El tema es que sepamos encaminarlas bien y encaminarlas bien también empieza desde que sepamos ya que tenemos ciertas fortalezas, ¿no? O sea, porque puede ser hoy muy atractivo nuevos servicios y productos, pero si no estamos hoy alineados con esas oportunidades que existen en nuestro entorno, pues quizá estamos tirando bolas al aire, ¿no? Y que realmente no haya ahí un contrapeso, ¿no? Sino que hay que hacer ese match entre fortaleza con el área de oportunidades. Eso es bien importante, no perder de vista que hoy las necesidades han cambiado y que hoy más que nunca necesitamos estar cerca de esas necesidades, entender muy bien cuáles son esas necesidades, cuáles son esos nuevos comportamientos que realmente se van a adecuar a nuevas formas, ¿no? A nuevos productos. Claro. Lau, justamente digo, creo que ahorita Aristarco en el panel del chat, pero para la gente que no nos está viendo en Zoom, acaba de hacer un update de la información. Justo César Morales nos decía, son muchos 20% de todo el negocio que nos mencionaba Aristarco, y sin embargo es muy optimista a la vez decir que es el 20%. Aristarco nos acaba de decir que en la encuesta a la que hablaba, el 13% de las empresas piensan que el recorte podría llegar al 40%. Eso es hablando de la industria automotriz. En la industria, por ejemplo, otra industria que es muy fuerte a nivel nacional y que creo que pudiera llegar a ser, o si no es que ya lo está haciendo, de las más afectadas, es la industria de la construcción. En este sentido, ¿qué oportunidades o qué opciones hay ahí para todas las empresas de este sector para que se reestructuren, para que, pues sí, de una u otra manera se transformen? No quiero decir forzosamente estructuralmente o que se fusionen o que se decidan, como nos decía ahorita Alonso, sino en su día a día. Creo que ese proceso de reestructuración es de los más importantes que ahorita tienen que ver las empresas. Es como de cómo me adapto, qué tengo que hacer, cuáles son las nuevas acciones que tengo que ejecutar para poder salir adelante de la contingencia. Entonces, de esa industria en específico, ¿qué nos puedes contar un poquito? Bueno, yo creo que algo muy, bueno, no sé quién era, ¿para quién era? Para ti, Lau. Sí, bueno, perfecto. Pues yo creo que es igual que todas, ¿no? O sea, de igual manera identificar en dónde estamos parados, ¿no? Algo bien importante, y yo creo que el empresario y el que es el empresario visionario siempre ha tenido esta capacidad de ver cuál es el terreno en el cual estamos parados. Digo, desde mi perspectiva, pues sigue siendo algo similar, ¿no? Identificar, creo que sí, es una industria como bien mencionaban, creo que hay unas donde están viéndose mucho más favorecidas. Creo que este tipo de industria probablemente por su propia naturaleza sí tenga algunos retos mucho más importantes, pero yo creo que es entender muy bien en dónde estamos parados y que si hoy en día estas oportunidades quizás se están modificando, se están yendo hacia otros sectores, otra vez identificar cuál es mi fortaleza. O sea, realmente mi fortaleza es el diseño, mi fortaleza es la logística, cuál es esa fortaleza y entonces hacia dónde la puedo volver a encaminar. Porque puede ser que en el lugar preciso hoy donde estén se haya cerrado una oportunidad, pero yo creo que hay que empezar a cazar esas nuevas oportunidades, identificar muy bien hacia dónde se están moviendo esas oportunidades y entonces sí tratar de ir hacia ellas, ¿no? Y no sé si aquí, bueno, supongo Alonso, ¿no? Estás en este tema, o sea, creo que pues, yo lo veo así, o sea, no creo que haya mucho más que en el tema de saber adaptarse y saber
ser flexibles hoy más que nunca, ¿no? Sí, mira, fíjate que algo ibas a comentar, Luis. Sí, perdón, Alonso, para ti tengo una pregunta referente Sí. justamente a la reestructuración corporativa. Sí. Podemos entender, o creo que debiéramos entender al gobierno finalmente como una corporación, más allá de la terminología legal que pudiera aplicar o no aplicar. Finalmente el gobierno federal y todos los niveles de gobierno deben ser considerados como corporaciones. En este sentido, creo que difícilmente, ahora sí, en términos legales, pudiera reestructurarse el gobierno. Sin embargo, lo que sí puede hacer es cambiar estructuras o planeaciones o proyecciones que se hubieran hecho pensando en el 2020, que se cerró desde finales de 2019, ¿no? En este sentido, justamente en temas de legislación, de presupuesto, de planeación, de proyección, cómo debiera el gobierno estar reaccionando. Hace ratito Aristarco nos mencionaba cómo el gobierno tendría que estar llegando a puntos coyunturales con las distintas industrias y no aplicar la misma medicina para todos. Entonces, en este sentido, ¿cómo debiera, desde tu punto de vista, estar actuando el gobierno y qué puede o qué no puede hacer? Pues mira, para iniciar con una breve introducción a esta pregunta, te puedo decir que en semanas anteriores he estado platicando con el contador José Félix Castillo. Él es un experto en finanzas y también en análisis de riesgo. Y platicábamos 3 escenarios en relación con este punto. Pues el primero de una rápida contención, el segundo escenario es de un año perdido y el tercer escenario que él lo titula de una economía de guerra. Y lo menciona así porque es importante que que el Estado mexicano aquí a través de estímulos fiscales que no ha dado el gobierno federal pueda hacer una reactivación inmediata de la economía. ¿Sí? Por una parte, debemos de tomar en cuenta, como también lo decía mi amigo Pepe, de tomar en cuenta que los ingresos que se tenían programados para en materia de energéticos, hablemos de temas petroleros, pues es una obviedad que ahorita están pues a niveles número 0. Otro tema que él también mencionaba es el tema de las remesas que van a estarse suspendiendo, pues como se venían realizando, porque también en los Estados Unidos se han varado todas las operaciones, entonces pues eso va a tener una fuerte caída en las remesas. Y a eso súmale también todo el nivel de desempleo que vienen proyectando, como lo decía Aristarco, y también otros analistas de riesgo. Entonces, creo que sí es importante, dando ahora sí respuesta a la pregunta que amablemente mencionas, que el Estado mexicano debe hacer una reforma fiscal profunda. Y te digo por qué. Porque si bien la legislación fiscal, la ley de impuestos de la renta, la ley de impuesto al valor agregado, son legislaciones que fueron diseñadas para un entorno económico distinto al que ahorita ya estamos presenciando. Y como ahorita nos preguntaba también Alex Valdés, ¿cuál será desde nuestro punto de vista esa nueva normalidad? Pues bueno, eso tiene que ver con una nueva normalidad que se deben adecuar las circunstancias económicas y por lo tanto no podemos continuar tributando en esos niveles que se viene haciendo. ¿Por qué? Porque va a aumentar el nivel del cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? El entero de contribuciones. Es claro que ahorita las empresas necesitan oxígeno para poder continuar funcionando, independientemente del nivel o del tamaño que sean. Entonces, esa reforma económica debe de parecer un mayor análisis o un mayor estímulo financiero y fiscal. Es, por ejemplo, en el caso de la adquisición de un vehículo, es ridículo que se establezca como un valor mínimo el de 175,000 pesos. Si queremos incentivar a la industria automotriz, debemos aumentar ese valor de los vehículos. Por lo menos ahorita un vehículo de por muy, pues digamos de características mínimas, supera los 230 o 250,000 pesos su valor. Entonces, deben aumentarse los niveles de deducciones. Por otra parte, también debe establecerse mayores estímulos fiscales para las empresas, porque si bien es cierto, se está pensando en un presupuesto de egresos en el cual el presidente ya dijo, ¿no?, que se va a hacer
austeridad republicana, y en algún momento lo dijo que si era necesario, debían llegar a la pobreza franciscana, pues yo creo que ya llegó ese momento. Y entonces todos los funcionarios de todos los niveles tendrán que renunciar a una parte de sus ingresos para que también esa parte, porque va a haber financiamiento de programas sociales, ¿y de dónde van a salir? Entonces, si no existen ingresos que en algún momento para el ejercicio fiscal 2021, pues vayan a sostenerlos. Entonces, creo que desde algún punto de vista, a mi consideración, sí debe venir una estricta reforma fiscal, y entonces debe de alcanzar a todos los funcionarios públicos, federales, estatales y municipales, un recorte en todos los ingresos para que también entonces pueda funcionar esta economía. A mí me gustaría, Luis, me gustaría sumar a lo que dice Alonso. Creo que es importante el tema de un estímulo fiscal para las empresas, pero no alcanza. Eso no es suficiente. O sea, realmente el impacto al consumo, o sea, ¿de qué te sirve que tengas estímulos fiscales para las empresas y la empresa no vende? Entonces, tenemos que buscar mecanismos para que el gobierno haga llegar dinero a los trabajadores junto con la empresa. Recortar el sueldo de los trabajadores es casi la peor cosa que podemos hacer para el gobierno. O sea, recortarle el dinero a la gente, entonces, porque está bien, no gasta el gobierno, pero esta gente tampoco va a gastar. O sea, esta gente no va a poder salir al mercado y no va a poder, y así es como se hace economía. Realmente lo que pienso que tiene que hacer el gobierno es inyectar liquidez. Las formas, habría que ver que si es a través de una parte del salario de la gente para que no los corran, o sea, empujar a la empresa que no corra a la gente pagando parte del salario, o si es una entrada directa, o bueno, habría que discutirlo, ¿no? Pero sí creo que alguno de estos proyectos a largo plazo, le hace la refinería, o le hace el aeropuerto, o le hace el tren, o le hace el transísmico, alguno va a tener que pararse para poder reactivar la economía. Si no, entre más tiempo nos tardemos en tomar esta decisión, la recuperación va a ser todavía más larga. Quiero agregar algo, Luis, un punto importante. Mira, como tal, un organismo constitucionalmente autónomo lo es el Banco de México. Y entonces aquí el Banco de México sí requiere una intervención muy fuerte, y como lo dice Aristarco, sí de alguna forma es necesario poner liquidez en marcha. Los motores de la economía funcionan con dinero. Entonces, si en la economía no hay dinero circulante, pues como puntualmente lo menciona, sí, no va a haber ese nivel de gasto que debe haber en cadenas productivas. Y creo que aquí sí es importante que en algún momento, a pesar de que se están recortando las tasas de interés, o hace 2 semanas el Banco de México recortó la tasa de interés al 6%, eso trae como consecuencia también la colocación de créditos, recortar las tasas de interés en bancos o instituciones bancarias, pero como te vuelvo a repetir al inicio de esta plática te mencionaba, hicimos ese ejercicio de tratar de buscar una línea de crédito, y los bancos dijeron 2 cosas. La primera, que por el momento no están prestando dinero. Entonces, es un tema en el cual sí es muy sensible, y como dice Aristarco, pues debe ya intervenir el Estado, y que tal vez sería una política keynesiana donde el Estado ya debe intervenir, ¿sí? Pero bueno, ese es otro punto, y creo que sería desviarnos del tema de plática. Sí, nos da para otro programa, o para otros programas, creo que ese tema justamente. Lau, regreso contigo. Un poquito en justo insisto, en esta adaptación que los corporativos tienen que estar haciendo, y ahorita voy a regresar también con Aristarco con el punto, porque lo voy a citar como ejemplo. De repente IDIT se dedica, entre muchas otras cosas, justamente a apoyar y a incubar nuevos negocios y nuevas empresas a través de sus distintos programas. Y de repente justo empiezan a fabricar caretas. Ahí es un poquito el ejemplo de lo que decías, de identificar en qué son buenos, en detectar el área de oportunidad y empezar a hacerlo. Si bien no lo comercializaron, porque la filosofía del proyecto era no comercializar, sino apoyar a los grupos que requerían este producto, creo que es un claro ejemplo de cómo las empresas tienen que estar de repente haciendo las cosas, ¿no? Entonces, ya estamos por empezar la recta final del programa. No es la última pregunta, pero sí me gustaría tener un poco por ahí tu enfoque. Más allá, ya me quedan clarísimos los 2 pasos que mencionas, o algunos otros que se han mencionado,
pero sí respecto a la parte estructural y también económica de las empresas, cómo poder estar haciéndolo, porque creo que la parte administrativa es esta, ¿no? Identificar en qué somos buenos, qué estamos haciendo y posteriormente ya poder detectar las áreas de oportunidad y atacarlas comercialmente. Pero financieramente, ¿cómo se sigue este proceso? Sí, quizá aquí hay dos, bueno, digamos que hay varias formas como le puedes dar continuidad a un negocio. Lo primero es, bueno, mirar muy bien en la parte de las operaciones, o sea, entender muy bien qué tanto afectó la operatividad. Sabemos que hay modelos de negocio que pagaron al 100%, hay modelos de negocio que pagaron parcialmente y hay algunos que al contrario han incrementado sus operaciones. Entonces, número uno, identifica dentro de tu campo de acción, dentro de tu operación, pues qué cosas puedes o qué cosas tienes que estar modificando. Entonces, la primera parte es, mira dentro de la operatividad, qué cosas puedes hacer. A lo mejor hoy entregas a través de en línea, o si tu modelo tiene la oportunidad de hacer trabajo remoto, ¿no? Creo que esa es una muy importante. Segunda cosa, para darle continuidad, el flujo de efectivo, ¿no? Financieramente, creo que hay que identificar muy bien, pues, cuál es el oxígeno que tienen y entonces desafortunadamente hoy vemos que aquellas organizaciones, empresas que no tienen una sanidad financiera, pues son aquellas que están pasando por un momento mucho más complicado. Flujo de efectivo se volvió el nombre del juego, en donde hay que identificar pues cuáles son el tipo de acciones, ¿no? Y hasta dónde puedo accionar en función de equipos, materias primas, proveedores y demás. Creo que es un muy buen momento para identificar también y cerrar esas llaves en donde quizás estaba desperdiciando mucho o a cosas que no eran esenciales, ¿no? Entonces hay que volver hacia lo esencial, tratar de hacer muchos ahorros, pero también, digamos, como una tercera parte, pues es ver cuáles son esas nuevas oportunidades, ¿no? Viendo y pensando en la sanidad financiera del negocio, pues es quizá hoy tengo que recortar, ya no voy a tener los ingresos de la misma forma, pero de qué otras formas hoy se están abriendo la plataforma, ¿no? Entonces, ingresos no solamente, o hablando de una cuestión financiera, no solamente es cortando, ¿no? Que es mucha de la mentalidad, ¿no? En ocasiones de decir, me contraigo, me hago hacia atrás, sino que también es nuevas oportunidades, ¿no? Identificar, por eso decía, tu flujo de efectivo, bueno, ¿qué sí te da, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos de innovación que tenías a lo mejor ahí o que ya venías avanzando? Y puede ser algo tan sencillo como la migración ahora a una tienda online, ¿no? Había gente que decía, no sabía si tenía que hacer una página de internet, hoy me doy cuenta que no solo necesito la página, sino que necesito tener una voz en redes sociales, sino que necesito tener una apertura de una tienda virtual en donde pueda hacer intercambio, y eso también te va a dar sanidad financiera, ¿no? Entonces, adecuar estos nuevos modelos de negocio, que no es el estilo tradicional de tener el uno a uno, sino pensar cómo puedes darle esto, ¿no? Entonces, pensar no solamente en poder cortar y cortar cada vez más, sino también pensar cómo hoy maximizas tus oportunidades, ¿no? Cómo con bajas inversiones puedes también generar nuevos canales, nuevos productos, nuevos servicios, y eso también te va a permitir. Pero, les decía, es tomar las decisiones con mucha tranquilidad, con mucha objetividad, ¿no? No tratar de cambiar 100% el rumbo, y si no tienes ninguna experiencia quizá con algún tipo de producto o servicio, pues es muy erróneo, ¿no? Que te vayas hacia eso cuando ni siquiera sabes y cuando probablemente sea una oportunidad de 2, 3 meses, ¿no? Hay que pensar más a largo plazo y pensar no solo en recortar, sino en atacar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, financieramente es en estas dos líneas, como a corto, pero también como generar nuevas oportunidades. Claro, en ese sentido, Lau, ¿dónde dejas, digo, creo que queda claro en la idea general, pero ¿en dónde queda la inversión la inversión interna para esta adaptación? Porque efectivamente mantenemos un flujo, pero necesitamos tener sanidad y muchas empresas, y ahí sí de todos los tamaños, no tienen idea cómo está su salud interna, tanto en temas financieros como en temas de producción, de comercialización, sus embudos de venta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento la empresa tiene que decir, bueno, ahora tengo que invertir tal vez en hacer un estudio, en hacer un brand health o algo por el estilo para que me permita saber en dónde estoy y con base en eso, qué acciones ejecutar? Claro, quizá mi recomendación sería, digo, hoy a muchos, y desafortunadamente en México tenemos una muy poca educación financiera, hoy a muchos han visto obligados a tener que regresar y voltear y ver estados financieros, un flujo de efectivo incluso de manera, digo, dependiendo de tu industria, semanal o quizá
ir viendo cómo se va comportando día con día. Y en función de eso, también creo que es bien importante ver, por ejemplo, de cuáles eran tus iniciativas que tenías anteriormente. O sea, creo que va a ser mucho más fácil si tienes ya una cultura de innovación, si tienes ya una cultura de flexibilidad, va a ser mucho más sencillo poderte adaptar. Creo que lo importante es analizar muy bien esas oportunidades, entender muy bien esas oportunidades y creo que sí, o sea, en el sentido de que puedas entender el tamaño de la oportunidad, intentar hacer estas pequeñas inversiones que tengan un gran impacto. ¿A qué voy? Decía otra vez, ¿no? No se trata de decir, bueno, me voy a cambiar 100% de giro, pero quizás analizar y ver que mi cliente hoy a lo mejor ya no necesita el mismo producto, sino que necesita que este mismo producto se lo adecue hacia un delivery, que no sé, o quizá un paso atrás en donde quizá tenga que construir ciertas cosas, o quizá ya necesita otro tipo de interacción conmigo. Entonces, quizás son pequeñas cosas que a veces cuando pensamos en innovación, pensamos en inversiones muy grandes, pensamos en inversiones muy caras. Y hoy escuchaba una frase que me encantó, que decía que nos tenemos que mover como cucarachas, ¿no? Que a los negocios que van a sobrevivir sean aquellos que se sepan mover como cucarachas. ¿Cómo es una cucaracha? Que en un momento en donde hay mucha incertidumbre, en donde todo se ve muy oscuro y muy malo, este animal sabe cómo moverse, sabe cómo adaptarse, y creo que eso es algo fundamental, el maximizarlo, ¿no? Entonces decía, no pienses en estas inversiones gigantes o muchísima tecnología, creo que sí hay oportunidad, que bueno, pero es más bien en pensar cómo con estos pequeños cambios y muy cercano a mi cliente, pues quizá estoy siendo de mucho más valor si le hago una llamada, si le contesto un correo, si estoy cercano diciéndole, aquí estoy para apoyarte, si le estoy preguntando de qué otra forma te puedo agregar valor. Creo que eso son inversiones que van a tener mucho más impacto que necesariamente las financieras, ¿no? Entonces hay que ponerse creativos. ¿Por qué? Porque al menos la realidad de la pyme, hoy, ¿qué más quisiéramos que hubiera muchas más alternativas bancarias, financieras y demás? Creo que las existen, pero para algunos no es suficiente. Entonces hoy más que nunca, pues creo que el tema innovador es algo necesario en todos y decía, pues moverte como cucaracha te va a permitir encontrar esas áreas de oportunidad en donde con muy poco puedes hacer grandes cambios, ¿no? Yo ahí sumaría, Laura, justo en este momento todos los negocios son de servicios. O sea, ya no pienses en un producto, piensa en que tienes que estar cerca del cliente porque el cliente te va a decir qué le está doliendo, cómo lo puedes ayudar, qué otra cosa necesitas. Y en el tema tecnológico pensar que vamos a vivir en una sociedad hipertecnologizada y donde haya una brecha, si no te metes se va a convertir en un abismo. Y hay tecnología que no es cara o que incluso no cuesta. Aquí estamos en Zoom. Antes de la crisis decías, no, pues que me gusta así, Blue Jeans, Zoom, no sé qué tal. Bueno, creo que quedó muy claro. Y como eso puedes encontrar inteligencia artificial para procesos que estén contestando a la gente desde tu página. El tema de Internet de las cosas se va a acelerar. Muchas cosas se van a acelerar y donde no tienes que hacer grandes inversiones, ¿no? Y como decía Alonso, el tema de las consolidaciones de industrias, hay que estar muy al pendiente de eso, porque, sobre todo para que la pyme pueda seguir viviendo en este mercado, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Aristarco. Alonso, voy contigo. Sí. Un minuto, máximo minuto y medio, por favor. Sí. Tus top. No, les va a tocar parejo a todos ustedes porque ya estamos sobre el tiempo. Sí. Tu top 3 o top 5 que fueran de acciones para a nivel corporativo poder reestructurarte y salir adelante tras esta contingencia. Bueno, pues yo creo que el primer punto lo es tener en cuenta todas las cuentas pendientes por pagar que ya se han generado en estos meses, ¿sí? Yo creo que sería lo importantísimo. Número 2, ver cuáles serían las obligaciones que en algún momento ya no se podría continuar en algún momento cumpliendo por caso de fuerza mayor o caso fortuito, porque es ajeno a la voluntad de los empresarios, de los emprendedores. Y yo creo que el segundo punto es diseñar hacia dónde, como dice Laura, hacia dónde va ese negocio que se va posiblemente a reestructurar, porque si estamos hablando, como dice Aristarco, de servicios, entonces ver cómo la forma en que se va a continuar operando y esa prevención debe de establecerla bien, un analista de riesgos,
un contador, también un abogado corporativo, por los efectos que va a tener, porque una reestructuración corporativa tiene muchos costos y principalmente de pago de derechos, y eso también lo sabe Aristarco, que se pagan normalmente derechos por cada inscripción que se realiza en el registro público, pues no es gratuito. Entonces hay algunas que cuando se habla de fusiones o decisiones son muy caras, ¿eh? Y estamos hablando de derechos, no estamos hablando de honorarios, ¿sí? Entonces, creo que debe de tomarse en cuenta hacerse una proyección financiera. Y el tercer punto, creo que si en algún momento se va a pensar en alguna, estoy hablando de sociedades mercantiles, si en algún momento se va a pensar en alguna posible disolución y liquidación, igual, no es de la noche a la mañana. La ley establece plazos en los cuales se deben de presentar avisos para informar a los acreedores. Entonces, una reestructuración corporativa puede llegar a caer en lugar de una reestructuración en una disolución y liquidación. Entonces, creo que deben de contemplar bien hacia dónde vamos, ¿sí? Porque también los costos operativos, los costos de hacer una reestructuración corporativa son bastante altos. Y un punto que ahorita estoy viendo una pregunta que hacía Alex Valdés, fíjate que nada más es para contestar. ¿Creen que la crisis que esta crisis sea más grande que la que vivimos en 2008-2009? Fíjate que yo te voy a dar un punto de vista. He estado platicando con mi papá y le he preguntado mucho si él recuerda cómo fueron esos sexenios, por ejemplo, en el año de 1982, cuando fue la devaluación con José López Portillo. ¿Cómo fue si recuerda perfectamente cómo fue en aquel momento en el que pues hubo ese error de diciembre en 1994? Y pues considerando este tema de la crisis del 2008-2009. Lo que él me ha respondido es que había flujo de efectivo, había oxígeno para las empresas, pero la que se está viviendo actual es inédita. Es más, yo creo que supera la de 1929, que en algún momento sufrieron en Estados Unidos. Entonces, esto es como él diría, esto es un tema de una solución global, ¿sí? No una solución solamente del Estado mexicano. Sí, porque va a tener que intervenir bastantes estados, bastantes países para poder en algún momento intervenir en una solución. ¿Sí? Eso es lo que te puedo decir. Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso. Lau, voy contigo desde tu área de experiencia y de profesionalización y tu día a día en Innovarte. Un poquito también, de manera sucinta, ¿cuáles serían tu top 3 de acciones, tal vez en un sentido estructurado, metodológico, como los programas que ustedes tienen en Innovarte, que son súper valiosos para las organizaciones, para implementar sin importar el tamaño de la corporación? Sí, y voy a empezar con uno que no es tan estructurado, pero es bien importante, que es, creería que el tema de la mentalidad del dueño, eso es súper importante. El empresario que está ahí decía e iniciaba con el comentario de que te puedes paralizar o puedes realmente ver oportunidades, ¿no? Hay que recordar que al menos en el 2008-2009, que fue nuestra última crisis, como digamos, global y que impactó muchísimo a México y al mundo, lo que sí hemos visto es que a raíz de esa crisis nacieron grandes historias como Uber, como Airbnb. Entonces creo que hay que conectar con esa mentalidad, ¿no? Súper importante como dueño de negocio ver oportunidades. Creo que sí vivimos en un entorno donde hay mucha incertidumbre, pero yo creo que esa es una de las principales, digamos, cuestiones en el ADN empresarial, ¿no? Que vemos y que tenemos una mentalidad en donde conectamos con la abundancia. Y quizá ya de forma más estructurada, yo diría, ten un plan de acción. O sea, identifica cuál es el plan de acción, sí mucho viendo tu modelo de negocio, esquemas de flexibilidad, montos de inversión y demás. 2, ten un plan de flujo efectivo, o sea, identifica muy bien el dinero para poder llevar a cabo estas acciones. Y lo más importante, 3, ten un plan de comunicación tanto interno como externo, ¿no? Digamos que estas como 3 jugadas pueden ser importantes, que tengas claridad, viendo internamente y cómo vas a ser flexible con tu empresa y cómo te vas a mover en estas épocas. Pues yo creo que teniendo estos 3 planes, un plan estratégico, un plan financiero y un plan de comunicación, vas a tener claridad tanto personal como con tu gente, con tu equipo de trabajo, de saber hacia dónde tienes que dirigir el dinero, ¿no? Tu flujo de efectivo, pero también dándole claridad a tu cliente, ¿no? De qué manera tú también estás transformándote. Entonces, para mí sería muy importante. He visto, ¿no? Que tenemos a lo mejor ya súper resuelto el tema del dinero, pero el equipo tiene incertidumbre, o de repente ya tienes todas las acciones, pero no lo has sabido comunicar. Yo creo que esos 3 elementos te van a ayudar muy bien a que puedas tener claridad interna y también con el resto de tu organización.
Perfecto, muchísimas gracias, Lau. Y para cerrar, Aristarco, voy contigo. ¿Qué consejos les podrías dar a las corporaciones de acciones que pudieran estar ellos realizando en estos momentos? Insisto, corporaciones sin ceñirlo a grandes o a micros, sino corporaciones en general. Desde el punto de vista, como ustedes lo están viendo dentro del IDIT, en cuanto a las acciones que tendrían que las que ya están establecidas tendrían que estar haciendo, y aquellas que apenas están, que todavía no están establecidas, que están en un proceso de planeación o de proyección, ¿cómo tendrían que estar modificando esos planes? Bueno, volviendo un poco al tema de identifica tu negocio y ve si vas a seguir haciendo lo mismo o ve qué oportunidades hay desde tus fortalezas, como dice Laura, y planea acciones a muy corto plazo de supervivencia y a mediano plazo. Yo creo que no es momento de planear a largos plazos, de 5 años. Es ahora para sobrevivir y de aquí a un año. El segundo punto que creo que es súper importante es la transformación digital. Es un gran momento para que lleves a tu empresa a tener procesos digitales. De verdad, la experiencia que tenemos en el IDIT es vergonzoso ver grandes transnacionales que tienen controlados sus sistemas con hojas de Excel desconectadas, ¿no? Por todos lados. O nosotros como universidades grandes que no teníamos los procesos desde hace 5 años estábamos diciendo, a ver, esto va educación a distancia, educación mixta, tenemos que cambiar los modelos y bueno, tuvimos que chocar para darnos cuenta que era lo que se tenía que hacer. Entonces la transformación digital es fundamental en este momento porque te va a permitir saber más rápido qué es lo que quiere tu cliente, te va a permitir saber más rápido qué es lo que tienes que producir, te va a permitir saber más rápido cuáles son tus niveles de flujos de efectivo. El segundo punto es el tema de te tienes que enfocar a eficiencia y productividad operativa. Eso es muy importante, tener procesos más ágiles, tener respuestas oportunas a lo que te está pidiendo el mercado y temas de automatización, de robótica, inteligencia artificial, machine learning, se van a acelerar muchísimo, temas de Internet de las cosas. La tecnología va a jugar un rol muy, muy importante prácticamente en todos los negocios. Y el último punto es reevaluar la asignación de recursos. Si ya sabes hacia dónde vas y a qué te vas a dedicar, hay que tener mucho cuidado. Como decía Laura, cash is king. O sea, en este momento el efectivo es el que manda y hay que tener muy claro en qué te vas a gastar los pesos, que cada peso rinda en lo que te estás gastando. Y mucho optimismo. Esto, como dice Alonso, va a ser profunda y va a ser larga. Pero también yo creo que vamos a salir mucho más fuertes y vamos a salir con una mucho mejor economía de esta. Claro. Por último, no me gustaría dejar pasar la pregunta, Aristarco. Hablábamos hace ratito de los apoyos de gobierno o los apoyos que el gobierno tuviera que estar dando, ¿no? Y por apoyos vamos desde temas fiscales hasta temas de inyección de flujo de recursos específicos. La pregunta es, ¿pueden las corporaciones o las empresas de cualquier tamaño ahorita hacer un plan considerando que pudiera no haber ese recurso y aún así salir adelante? Sí, pero nos va a llevar más tiempo. Claro. O sea, al final digo, todos los que hemos tenido alguna empresa es dinero contra tiempo, ¿no? A lo mejor lo puedes hacer tú, pero te va a costar más tiempo. Si el gobierno inyecta liquidez, habría que ver cómo. Creo que sería mucho más rápido. Como dice Alonso, a mí también me tocó la crisis del 82, la crisis del 94, la crisis del 2004, y justo la diferencia era en esa. En el 82 el dólar se disparó de 12 a 25 y luego a 120, las tasas de interés eran del 140%, pero había liquidez. O sea, si tú producías, rápidamente podías tener más efectivo y bueno, había inflación, pero podría salir adelante. La gente compraba y la gente hacía estos intercambios. En este momento no hay liquidez venimos de un año muy malo. De hecho, el primer trimestre antes de la crisis, la economía ya había caído 2% en este año. Entonces, estamos en un parón que necesita liquidez y necesita inyección
y inyección rápido, ¿no? Se necesita tomar decisiones rápidas y no, la verdad es que no lo estamos viendo por el gobierno. Entonces, yo creo que sí van a llegar, pero no con la oportunidad que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, Claro. planea para lo peor esperando lo mejor. Claro, y justo por eso era la pregunta, ¿no? Porque muchas veces algunas empresas siguen planeando, esperando a que llegue, y si no llega, ¿qué pasa con esos planes? No creo que sí hay que tener por ahí esos dos planes, como bien lo acabas de decir, planeando, esperando para ello. Entonces, pues bueno, sin más que agradecerle a nuestros 3 expertos panelistas y a toda la audiencia que nos acompañó a través de Facebook Live y a través de Zoom. Quedamos pendientes de una cita más en nuestro próximo laboratory, mañana a las 10 de la mañana, igual que todos los días, de lunes a viernes. Recordarles que Plandemia es una iniciativa en donde nos gusta viralizar acciones positivas, en donde vamos a hablar o hablamos de temas completamente diversos que nos apoyen a todos como sociedad a salir adelante ante esta contingencia. Y pues bueno, nada más que nuevamente agradecer a todos. Recordarles también que nos pueden encontrar en la web como www.plandemia.com y en redes sociales estamos como @plandemia. Cualquier tema, cualquier cuestionamiento que tengan, que les gustaría que les contactemos con nuestros panelistas, ya sea del día de hoy como de otros paneles anteriores, con todo gusto escríbanos y los ponemos en contacto con ellos o les podemos apoyar a la solución que ustedes pudieran necesitar. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos. Igualmente, excelente inicio de semana. Bye. Gracias, Lau, bye bye. hasta luego. Hasta luego, Aristarco, un gusto, Hasta luego, un gusto, Lau. encantado. Hasta luego, Luis. Gracias, nos vemos, Alonso, nos vemos, Lau. Adiós, Aristarco. Excelente Un inicio de gusto. semana. Bye bye.